Igualapa, Guerrero. Un hombre que ahora está ligado al horror, la traición y una guerra encubierta, donde los límites entre el bien y el mal, entre la justicia y el crimen, han sido completamente borrados. Comenzó un viernes por la mañana, 27 de junio, un día en que el cielo de Guerrero estaba cubierto por nubes ominosas y un silencio inusual, un presagio aterrador de lo que estaba por suceder. Nadie, ni los humildes ciudadanos ni los funcionarios dedicados, podría haber previsto que ese día quedaría grabado en la historia de Igualapa, como una cicatriz oscura e imborrable. 4 valientes policías salieron de sus hogares esa fatídica mañana, llevando consigo el juramento de proteger y servir. No sabían que este viaje era un camino sin retorno, que el beso de despedida a sus seres queridos sería el último. Entre ellos estaba el subdirector de Seguridad Pública Municipal, un hombre que había besado la frente de su esposa horas antes, prometiendo regresar temprano para la cena familiar. Hay una reunión en la mesa de seguridad, pero no me tardaré mucho, dijo, sus últimas palabras resonando en el espacio como una terrible maldición. ¿Qué convirtió una mañana normal en una horrible masacre? Al principio era solo una pequeña noticia, un ataque armado contra el presidente municipal de Igualapa, Alfredo González, pero rápidamente, las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen mucho más espantosa. Los rumores iniciales sugerían que el alcalde Alfredo González Nicolás era el objetivo, que viajaba en esa camioneta fatídica, pero no, él estaba en otro lugar, distribuyendo ayuda a las víctimas del devastador huracán Eric. ¿Una coincidencia aterradora? ¿O un plan que había fallado miserablemente, abriendo un escenario mucho más oscuro? Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, declaró rotundamente, esto no fue un ataque aleatorio, fue un ataque estratégico, con el sello distintivo del crimen organizado, un mensaje sangriento enviado desde el inframundo. Pero la pregunta inquietante aún flotaba en el aire. ¿Quién filtró la información sobre la ruta de estos policías? ¿Quién se benefició realmente de la brutal masacre en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional? 3 días después del ataque, Igualapa estaba sumida en una atmósfera de luto. El dolor aún era demasiado reciente, especialmente para Elena Martínez, la viuda del subdirector de Seguridad Pública. Se sentó en su fría cocina, con la mirada perdida en su taza de café ya fría. Cada recuerdo de esa fatídica mañana giraba en su mente, nítido y cruel. Se había despertado antes de lo habitual. Una vaga preocupación se había colado en su corazón. La ciudad había recibido información preocupante sobre grupos armados que se movían en la zona, pero nunca se había atrevido a imaginar que su esposo sería una víctima. Su voz se ahogaba, entrecortada al relatar, como si cada palabra fuera una cuchillada en su corazón. Elena y su esposo habían estado juntos por 15 años de felicidad y paz. Tenían 2 hijos adolescentes, 2 niños inocentes que ahora tendrían que crecer sin padre. Nos mostró una foto familiar reciente, tomada el día del cumpleaños de su hijo, apenas un mes antes. La radiante sonrisa de su padre en la foto ahora la atormentaba. El mayor dolor de Elena no era solo la pérdida, sino la forma en que se había ido. No fue un enfrentamiento, no tuvieron la oportunidad de defenderse, fueron masacrados como animales en esa carretera. Sollozó, las lágrimas rodando por sus mejillas, cada lágrima una prueba de la brutalidad imperdonable. Los informes preliminares pintaban un cuadro horrible de la emboscada. 4 policías regresaban de una reunión en el 48 Batallón de Infantería acantonado en Cruz Grande. Viajaban en una camioneta Toyota Hilux blanca, el vehículo que llevaba el logotipo oficial del ayuntamiento, lo que los convertía en objetivos fácilmente identificables. Lo más extraño, Elena de repente se dio cuenta, fue que habían cambiado de ruta en el último minuto. Mi esposo me llamó para decirme que iban a tomar un camino diferente porque había recibido una alerta de seguridad, reveló. ¿Una alerta de seguridad? ¿O una invitación a la muerte? Esta revelación podría cambiar completamente el curso de la investigación. ¿Quién dio esa alerta? ¿Y por qué los llevó directamente a una emboscada mortal? El teléfono del subdirector recuperado de la escena del crimen se convirtió en una caja negra que contenía secretos mortales. Omar García Harfuch, con su vasta experiencia en el trato con el crimen organizado, ordenó personalmente un análisis exhaustivo de las comunicaciones previas al ataque. Afirmó que este caso presentaba características similares a otros ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad en áreas controladas por pandillas. Un claro signo de una conspiración más amplia, una red oscura que se había infiltrado en las entrañas mismas del gobierno. La escena del crimen era un testimonio espeluznante de un ataque meticulosamente planeado hasta el último detalle. En la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el tramo que atraviesa el poblado de San José Las Palmas, los investigadores forenses encontraron más de 150 casquillos de armas de gran calibre esparcidos como una lluvia mortal. El vehículo oficial,
Una vez símbolo de protección, ahora era un amasijo de metal deforme, acribillado con al menos 35 impactos de bala. Los cuerpos de los 4 policías mostraban un ataque cruel, sin posibilidad de escape o defensa. Habían sido masacrados sin piedad. La Fiscalía General del Estado de Guerrero recuperó del vehículo pruebas horribles: un cuaderno negro con notas manuscritas sobre puntos de vigilancia, 3 teléfonos celulares no registrados a nombre de ningún oficial y, lo más preocupante, coordenadas escritas en un papel que coincidían exactamente con el punto donde fueron emboscados. Esto no fue aleatorio, afirmó un oficial a cargo de la investigación, quien pidió mantener su identidad en secreto, con voz fría. Parece que alguien los condujo directamente a una trampa. Entre las pertenencias personales del subdirector se encontró una carta sin enviar. La carta, fechada solo 3 días antes del ataque, dirigida al secretario Omar García Harfuch, expresaba una profunda preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en la policía municipal. ¿Una advertencia ignorada o un intento desesperado de exponer la verdad que fue silenciado? El modus operandi del ataque coincidía espantosamente con incidentes similares ocurridos en otras partes de Guerrero, donde grupos criminales atacan descaradamente a las fuerzas de seguridad para mostrar su control territorial. Sin embargo, la evidencia sugiere algo mucho más complejo que un simple mensaje de amenaza. Los atacantes sabían exactamente quién viajaba en ese vehículo. Conocían su ruta y su horario. Más preocupante aún, tenían información sobre un cambio de ruta de último minuto, lo que sugiere una fuente interna dentro de la propia policía o incluso del ejército, ya que los oficiales acababan de salir de una reunión en el batallón de infantería. Esto no era una pandilla aleatoria de matones. Era una organización con una red profunda, capaz de infiltrarse en los niveles más altos del aparato estatal. La sociedad guerrerense reaccionó con indignación y miedo. Los residentes de Igualapa, una pequeña ciudad de apenas 10,000 habitantes, habían colocado velas y flores en el ayuntamiento, símbolo de esperanza y ahora de pérdida. «Ya no sabemos en quién confiar», comentó María Jiménez con voz amarga. «Si matan a quienes deben protegernos, ¿qué nos queda?». Su voz hacía eco de la desesperación de miles de ciudadanos de Guerrero que viven en constante temor. Las reacciones no se limitaron a la esfera local. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Igualapa rápidamente se convirtió en tendencia nacional, mostrando solidaridad y exigiendo justicia desde todo México. Organizaciones civiles exigieron una investigación transparente y un castigo ejemplar para los responsables. Sin embargo, las opiniones estaban divididas. Mientras algunos ciudadanos señalaban directamente a los grupos narcotraficantes, otros sospechaban de motivos políticos, considerando que el alcalde Alfredo González Nicolás había recibido amenazas previas. «Mi esposo dijo que el presidente municipal estaba muy preocupado en las reuniones recientes», reveló Elena Martínez con la voz llena de inquietud. Mencionó que había habido tensiones con grupos que operan en la zona desde hace meses. Las declaraciones contradictorias comenzaron a circular, añadiendo complejidad al caso. Un testigo anónimo afirmó haber visto al subdirector discutiendo acaloradamente con un hombre desconocido el día antes del ataque. Otro residente afirmó que el vehículo oficial había sido seguido por vehículos sospechosos días antes. Lo más desconcertante, un video que circulaba en plataformas digitales mostraba al subdirector leyendo un comunicado claramente bajo presión, con un discurso que parecía haber sido ensayado. Sus ojos decían otra cosa, comentó un experto en lenguaje corporal consultado por los medios locales. Mostraba claras señales de estar siendo amenazado. La pregunta atormentaba a todos. ¿Era realmente un servidor público dedicado o parte de una intrincada red de complicidad? Un títere en las manos de quienes estaban detrás del telón. Omar García Harfuch declaró enérgicamente: «Las investigaciones no excluirán ninguna línea, incluidas las conexiones internas». Pero también advirtió: «Debemos evitar criminalizar a las víctimas sin pruebas convincentes». Esa advertencia sirvió como un recordatorio de la complejidad y el peligro de una guerra, donde cada paso puede conducir a una trampa. A las 4:23 de la mañana del 29 de junio, apenas 48 horas después del ataque, se desplegó una impresionante operación policial. Más de 200 miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, realizaron cateos simultáneos en 17 propiedades vinculadas a un grupo criminal que opera en la región de la Costa Chica de Guerrero. La discreción fue absoluta,
El silencio del amanecer fue roto por el sonido de los helicópteros y el paso de los soldados. Drones sobrevolaron la zona, grabando imágenes de las operaciones que permitieron la detención de 14 personas, presuntamente relacionadas con el ataque a los policías de Igualapa. Pero lo que se encontró dentro de las propiedades allanadas fue aún más revelador, superando todas las expectativas. Se descubrió un horrible arsenal, que incluía rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y equipos de comunicación encriptados, herramientas de guerra, no de matones callejeros. Pero el hallazgo más preocupante fue una serie de documentos que detallaban las operaciones de varios funcionarios municipales, incluidos el alcalde Alfredo González y el subdirector asesinado. Tenían horarios, cronogramas, rutas habituales, confirmó una portavoz de la Fiscalía, con la voz apenas disimulando su asombro. Esto indicaba un nivel de inteligencia y planificación que superaba a un simple grupo de sicarios. Era una organización sistemática, con una sofisticada red de inteligencia, capaz de monitorear y planificar asesinatos a la perfección. En otra de las propiedades se encontraron uniformes oficiales y vehículos con insignias replicadas de instituciones gubernamentales. Esto explicaba cómo habían interceptado el vehículo oficial sin levantar sospechas, difuminando la línea entre protectores y asesinos. Omar García Harfuch, en una breve pero contundente declaración, mencionó que los primeros indicios apuntaban a una operación coordinada entre grupos criminales y quienes podrían haber penetrado las instituciones de seguridad. Entre los detenidos, había 3 que trabajaban como informantes dentro del propio gobierno municipal, lo que confirmaba la teoría de la filtración interna. Sorprendentemente, uno de ellos era primo del alcalde, quien desempeñaba un papel humilde como empleado administrativo, pero tenía acceso a información privilegiada sobre las operaciones de los funcionarios de seguridad. Las cámaras de seguridad del ayuntamiento, que supuestamente estaban inoperativas ese día, fueron analizadas por expertos y lograron recuperar los videos. En ellos, uno de los detenidos aparecía hablando con el subdirector horas antes del ataque. La grabación, aunque incompleta, mostraba un intercambio tenso que terminaba en un claro acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Un acuerdo que llevó a la muerte del subdirector y sus compañeros? Las investigaciones dieron un giro inesperado cuando los análisis forenses revelaron detalles inquietantes. En el teléfono del subdirector se encontraron mensajes encriptados, intercambiados con números registrados bajo nombres falsos. Un laboratorio especializado descifró parte de estas comunicaciones, descubriendo lo que parecía ser un peligroso doble juego. Estaba proporcionando información a ambas partes, reveló una fuente cercana a la investigación, con voz llena de asombro. Estaba proporcionando información al alcalde sobre las operaciones de los grupos criminales y a ciertos elementos externos sobre las actividades del municipio. Esta información fue impactante, pero Elena Martínez, la viuda del subdirector, ofreció otra interpretación, una que hacía que todo fuera más desgarrador y complejo. Mi esposo era un infiltrado, confesó entre lágrimas, cada palabra como una confesión agonizante. Trabajaba bajo órdenes directas de sus superiores estatales para identificar las conexiones entre funcionarios y el crimen organizado en Igualapa. Por eso tenía esos contactos. Esta revelación, si se confirma, cambiaría radicalmente el curso de la investigación. Si el subdirector era realmente un agente encubierto, su muerte adquiriría una dimensión aún más compleja. ¿Fue asesinado por haber descubierto información comprometedora? ¿Por haber profundizado en una red de corrupción demasiado vasta, demasiado podrida? Entre las pertenencias personales que no se catalogaron inicialmente, se encontró una USB oculta en su billetera. El dispositivo contenía secretos explosivos, fotografías de reuniones secretas entre funcionarios municipales y conocidos capos del narcotráfico regional. También había un documento encriptado titulado Informe Oacho, supuestamente destinado a Omar García Harfuch, con información detallada sobre las rutas del narcotráfico que pasaban por la zona. Estamos ante un caso de contrainteligencia, explicó García Harfuch en una reunión privada con el gobernador del estado, con voz grave. Alguien descubrió su verdadera misión y orquestó su eliminación. Los otros 3 policías asesinados podrían haber sido víctimas accidentales, quienes tuvieron la mala suerte de verse envueltos en esta espiral mortal, aunque la investigación no descarta que también estuvieran involucrados en la operación encubierta. Las autoridades federales tomaron el control total del caso, apartando a las agencias municipales y estatales bajo sospecha de infiltración. El alcalde, Alfredo González Nicolás, fue puesto bajo protección especial mientras se aclaraba su posible participación o conocimiento de la red de complicidad. Y las pertenencias personales más misteriosas aún permanecían, los 3 teléfonos no registrados y las coordenadas exactas del lugar del ataque. ¿Quién había marcado ese punto exacto en el mapa?
¿Por qué llevaba el subdirector esa información si supuestamente estaba cayendo en una trampa? Estas preguntas aún flotaban, como fantasmas que acechaban la investigación. 3 días después del trágico ataque que sacudió a todo México, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando un cuadro completo pero aterrador. La red de complicidad resultó ser mucho más vasta de lo que se había imaginado inicialmente. 10 funcionarios municipales de Igualapa fueron arrestados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La secretaría privada del alcalde confesó haber filtrado información sobre las actividades del subdirector y sus escoltas. Sin embargo, Elena Martínez, la viuda del subdirector, persistía en afirmar que su esposo trabajaba en secreto. Él sabía que estaba en peligro, enfatizó, con la mirada firme. 2 noches antes del ataque guardó documentos en una caja fuerte y me dijo que si algo le pasaba contactara directamente a Omar García Harfuch. Esa caja fuerte encontrada en su casa contenía pruebas contundentes contra una red de corrupción que se extendía más allá de los límites de Igualapa, implicando a funcionarios de nivel estatal y federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó parcialmente esta versión, reconociendo que existía una operación de inteligencia especial en la zona, aunque sin especificar quiénes estaban involucrados. Lo que estaba claro era que el subdirector sabía demasiado. Su muerte no fue solo un mensaje de amenaza, sino un intento desesperado por silenciar a quien podía exponer todo un sistema de complicidad. Los analistas coincidieron. Este caso revelaba las aterradoras complejidades de la guerra contra el crimen organizado, en regiones donde los límites entre la autoridad y la criminalidad se han desdibujado peligrosamente. El secretario Omar García Harfuch, en su más reciente declaración, fue muy franco. Cuando la infiltración alcanza un nivel tan profundo, tenemos que cuestionar todo el sistema, dijo, con la voz resonando con férrea determinación. Esta tragedia no quedará impune, sin importar quiénes estén implicados. Mientras tanto, Elena Martínez inició una fundación para apoyar a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber. Mi esposo creía que México podía ser diferente, dijo con renovada fuerza. Yo continuaré su lucha desde otro frente. La investigación sigue en curso. Las detenciones se multiplican, pero la pregunta inquietante aún flota en el aire. ¿Quién será el próximo en caer? ¿Hasta dónde llegará esta depuración en las instituciones? Y quizás lo más importante, ¿servirá este sacrificio para limpiar verdaderamente a Guerrero de la corrupción que lo estrangula, como el propio subdirector dijo en un mensaje encontrado en su computadora personal? En esta guerra, la verdad es la primera víctima, pero también es lo único que puede liberarnos. El tiempo dirá si su muerte nos acerca a esa liberación, ¿o es solo un capítulo más en la interminable espiral de violencia que asola el Estado? ¿Fue este brutal ataque en Igualapa un mensaje del crimen organizado o parte de una conspiración más profunda dentro de las propias instituciones? La línea entre víctima y perpetrador se desdibuja en un estado donde la violencia ha normalizado lo inimaginable. Mientras Omar García Harfuch ha prometido ir hasta el final, los ciudadanos de Guerrero siguen atrapados en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin.